En este tutorial te enseñaremos a reparar unos asientos de cuero. Vamos a reparar agujeros, rajas, grietas y a darle color. Al final del vídeo te daremos varios consejos y fallos que hemos cometido para que tú no los cometas cuando repares tus asientos. Este es el octavo vídeo del Jaguar. En los anteriores hemos hecho una revisión completa enseñando a comprar recambios compatibles, hemos reparado los faros con un método especial, hemos quitado el óxido, limpiado e hidratado los asientos que estaban negros, también hemos comprobado los consumos fantasma, hemos reparado los cinturones que no recogían y reparado las roscas con helicoil. Te dejamos la lista de reproducción en la descripción. Para reparar los asientos hay que sacarlos. Esto puede variar un poco dependiendo de cada coche. En nuestro caso empezamos por la parte de atrás. Para quitar el cinturón del medio hay que meter un alambre por este agujero, puedes utilizar un clip. Después, para sacar el asiento, en la parte de adelante tiene dos botones. Con esto el asiento se queda libre y podemos sacarlo. Los respaldos se sueltan desde el maletero con los dos tiradores. Esto está muy bien, ya que si rompen las ventanillas es muy difícil acceder al maletero. Normalmente los respaldos tienen un botón en la parte superior para poder bajarlos. Para sacar los laterales tienen un botón arriba, como el asiento, y en la parte de abajo un tornillo. Los respaldos están sujetos con 4 tuercas. Para poder llegar a estas tuercas, primero hay que quitar los laterales. Después, para montarlo al revés, primero los respaldos y después los laterales. Ya tenemos los asientos de atrás desmontados por completo. Ahora vamos con los de adelante. Como los vamos a reparar, lo primero que vamos a hacer es bajar el asiento, separarlo lo máximo posible del respaldo. También inclinamos hacia atrás el respaldo para separarlo más. De esta manera tendremos espacio para repararlo y pintarlo. En la parte de abajo tiene varios conectores que hay que desconectar. Lo mejor es que desconectes la batería. Un conector es del airbag. Este tiene doble seguridad. Primero quita la pestaña roja y después la amarilla. Para sacar el asiento hay que quitar dos tuercas de adelante, después mover el asiento hacia adelante y quitar las tuercas de atrás. Es posible que estén debajo de un plástico. Por último, hay que quitar el cinturón. Quitamos la tapa de plástico, el tornillo pequeño y la tuerca del cinturón. Este plástico también lo quitamos para poder pintar el asiento por completo. Ya tenemos el asiento suelto. Cuando lo levantamos nos encontramos con bastante suciedad, dinero y unas gafas. Si alguien te ayuda es más fácil quitar los conectores teniendo el asiento levantado. Con los asientos fuera vamos a aprovechar para limpiar el suelo o moqueta. Lo mejor es utilizar una lavaspiradora, pero esto lo enseñaremos en otro tutorial. Esta vez lo vamos a hacer de otra manera. Lo primero es aspirar toda la suciedad. Si compras una aspiradora, lo mejor es que también pueda aspirar agua. En la descripción dejamos enlaces de la que utilizamos nosotros. Después de aspirar el suelo ha mejorado bastante, pero aún quedan las manchas. Para quitar las manchas no hace falta utilizar un producto agresivo, nosotros utilizamos Sisbril 361. Pulveriza el producto que tengas y déjalo actuar 5 o 10 minutos. Después, con un cepillo suave para no estropear el tejido, frota todo el suelo. Cuando se quede limpio, para retirar la suciedad utilizamos una bayeta de microfibra húmeda en agua caliente. Y para terminar de limpiar y secar un poco utilizamos la aspiradora. Por eso es importante que tu aspiradora también pueda aspirar agua. Ahora el suelo está completamente limpio y solo hemos gastado un poco de limpiador.
Vamos a reparar los asientos de cuero. Estos están agrietados y rajados, además ya no tienen un color uniforme, el color está muy gastado. El asiento del conductor es el que peor está, es el que más se usa y el que se suele romper del lateral. Tiene grietas por todas partes, y el color está deteriorado, y por algunas partes está mate. Lo peor es el agujero, pero no es ningún problema, lo vamos a reparar. El asiento del copiloto tiene bastantes grietas, sobre todo en el lateral, y por algunas partes le faltan trozos. Los demás asientos también tienen grietas, y tienen partes sucias que no se limpian. Lo primero que hay que hacer es lijarlos por completo con una lija 400. Hay que lijar todas las partes para quitar el barniz y que la pintura agarre. Es importante lijar todos los bordes para que la pintura agarre bien. Ve cambiando la lija, ya que esta se llena y cada vez lija menos. Aquí se nota bastante la zona que hemos lijado. Los cabeceros, aunque están bien, los vamos a lijar para pintarlos, y así que tengan el mismo color que los asientos. Este es el asiento del copiloto, y como hemos dicho antes, tiene muchas grietas que están negras. Ten cuidado con las costuras, si las lijas se romperán. Por aquí, dale con el pico o borde de la lija con mucho cuidado. Lija todos los asientos o zonas que quieras reparar antes de ir al siguiente paso. Nosotros solo vamos a pintar el cuero. Los plásticos, aunque no están nuevos, quedan mejor cuando son de otra tonalidad. Después de lijar hay que limpiar. Esto hay que hacerlo con una bayeta y acetona. La acetona limpia y desengrasa, además se evapora, así que es perfecta para los asientos. Además es lo que recomienda el manual. Es muy importante que los asientos se queden bien limpios y sin grasa, para que la pintura agarre bien. Si tienes los asientos de cuero sucios, mira el tutorial que dejamos en la descripción. Una limpieza completa e hidratación por muy poco. Es posible que algunos asientos, sobre todo los de atrás, tengan suciedad de los pliegues. Lo más fácil es utilizar aire a presión para sacar la suciedad. Nosotros vamos a reparar todos los asientos. Vamos a utilizar un kit completo que vale 160 euros. Después de reparar los asientos, sobra bastante producto. Si quieres comprar el kit para reparar tus asientos, dejamos los enlaces en la descripción. Este kit trae la lija 400, cuero líquido con espátula, un trozo de cuero, pintura, rodillo, pincel y cubeta, el barniz sellador con aplicador, hidratador y limpiador. Vamos a empezar reparando el agujero. Para esto se necesita un trozo de cuero. El trozo tiene que ser un poco más grande que el agujero. Nosotros vamos a meter un trozo más grande porque tenemos toda la zona deteriorada y no queremos que se vuelva a rajar, pero esto no hace falta que lo hagas. Con que pongas 1 centímetro a cada lado del agujero es suficiente. Cuanto más cuero pongas, más se va a notar el trozo, ya que ocupa más espacio y se va a notar el borde. Para meter el cuero, utilizamos un útil de plástico. Si metes un trozo grande, asegúrate de que esté bien colocado y no esté doblado. Ahora, para dejar la zona hecha un bloque, utilizamos pegamento cicatrizante. Este también vale para reparar pequeñas grietas o rajas.
Una vez seco es incoloro. Como hemos puesto una pieza bastante grande de cuero, echamos pegamento cicatrizante en cantidad. Metemos el pegamento lo máximo posible para pegar el cuero del refuerzo. Después juntamos el cuero del asiento y retiramos el pegamento cicatrizante sobrante. Antes de meter el trozo de cuero, si la espuma del asiento está rajada o le falta un trozo, rellénalo para que no se note la forma. Puedes pegar un trozo de espuma con la forma del asiento. Igualmente, si la espuma está rajada, pégala para que no vaya más. Si es poco, como en nuestro caso, no pasa nada, apenas se notará y lo corregiremos con el cuero líquido. Pero si es mucho, esa parte del asiento se puede hundir y se verá feo. Repasa bien toda la zona para que se quede bien pegado. Después deja secar. Por aquí seguro que ya no vuelve a rajar. Esta parte, tanto arriba como abajo, es la que se suele romper en los asientos con mucho uso o en coches antiguos. Si hidratas el cuero y lo mantienes flexible, te durará mucho más tiempo. Ahora vamos a reparar las grietas. Vamos a utilizar cuero líquido y la espátula. La espátula utilízala por el lado que tiene forma de cuña. Echa un poco de cuero líquido en la espátula y repártelo por las grietas. Al principio puede costarte un poco más y puede que el cuero líquido no se quede en las grietas. Debes apretar y tumbar la espátula. Cuando se seca hay que volver a aplicar el cuero líquido ya que este se encoge y si la grieta es profunda se notará. Puedes echar más cantidad y después lijar, o echar la cantidad justa para tapar las grietas y cuando se seque, si es necesario, volver a echar. El agujero lo llenamos de cuero líquido. No hace falta echar todo de golpe, es más fácil hacerlo en varias capas. Lo dejamos secar y después volvemos a echar para dejar la superficie lisa. Mientras seguimos con las grietas de los demás asientos. Utiliza el cuero líquido en las grietas profundas. Cuanto menos utilices mejor, y si cae en alguna costura, retíralo con una bayeta. Es bastante fácil de aplicar, debes utilizarlo solo en las grietas profundas. El cuero líquido se va a quedar liso, y si el asiento es rugoso, se va a notar bastante donde lo has aplicado. Otra cosa importante es que quites el cuero líquido que cae en las uniones o pliegues. Si dejas el cuero líquido en la unión, cuando te sientes se despegará y se verá bastante feo. Nosotros utilizamos un útil de plástico con punta. Por ejemplo, si tienes una parte con arrugas, no las rellenes, ya que cuando te sientes el asiento se estirará y se rajará el cuero líquido. Aquí solo rellenamos las grietas. Las arrugas están porque el cuero está estirado, pero esto es algo que no vamos a reparar ahora. Como tiene bastantes grietas, le damos a todo, y después si hay algo en las arrugas, lo quitamos o lijamos cuando se seque. En el asiento del conductor tenemos una zona con grietas muy finas. Estas no hace falta rellenarlas. Cuando se pinten se van a notar algo, pero a veces es mejor que rellenar con el cuero. Nosotros sí las rellenamos, pero apenas entra cuero líquido y después tendremos que lijar bastante. Para secar el cuero líquido puedes utilizar una pistola de calor, pero muy poco o lo estropearás. Nosotros solo lo utilizamos en el agujero, ya que con tanta cantidad tarda en secarse. Nuestros asientos estaban bastante mal y hemos utilizado bastante cuero líquido.
De todas formas, si tuviéramos que volver a hacerlo, en las rajas o grietas poco profundas no utilizaríamos el cuero líquido, ya que apenas se notan y con pintura se notarán menos. Ya hemos terminado de rellenar todas las grietas y hemos usado bastante cuero líquido. Cuando el cuero líquido se seque por completo, más o menos 1 hora, empezamos a lijar. Si hay poca cantidad, tarda menos en secarse. Como tenemos todos los asientos llenos, para hacerlo más rápido utilizamos una lija de grano más gordo, 320 o 240. Ve pasando la mano para comprobar que el asiento se queda completamente liso. El cuero líquido solo se puede quedar en las grietas. Si hay cuero líquido en las uniones, puedes quitarlo con la punta del útil de plástico. Recuerda que el cuero líquido tiene una tasa limitada de estiramiento. Si lo dejas en las uniones, cuando te sientes, el asiento se va a estirar y se va a despegar. Esto creará una raja que tendrás que reparar después. El agujero es lo más difícil. Hay mucha cantidad de cuero líquido y hay que lijar para dejar la forma del asiento. Aquí prácticamente ya tenemos la forma del asiento, lo malo es que tenemos unas líneas que al pintar se van a notar. Si esto te pasa, lo mejor es que lo repares ahora, o si no te importa lo dejes así. Nosotros lo dejamos así y cuando pintamos se notaban. El problema es que al lijar y quitar las líneas, la forma del asiento ya no era perfecta y no nos quedaba cuero líquido. Y otro problema fue que como ya había pintura, al volver a pintar esta zona se notaba todo el borde. Tuvimos que volver a lijar y limpiar y así hasta conseguir que no se notase. El problema es que al final se quedó peor de lo que estaba, y antes, aunque tenía las líneas, tenía mucha mejor forma. Así que nuestra recomendación es que si vas a reparar un asiento de tu coche y no está perfecto pero está pasable, déjalo, no lo toques porque te vas a complicar. Cuando termines de lijar, sopla para quitar el polvo y limpia con una bayeta y acetona. Ahora hay que pintar. Para saber el color de tus asientos, debes buscar la chapa donde está la información. En nuestro caso está en el lado del conductor y se ve al abrir la puerta. Con estos datos puedes saber el color exacto que tienen los asientos. Simplemente hay que mandar una foto al vendedor para que haga el color exacto. Igualmente, si quieres cambiar de color o poner un color más oscuro o más claro, puedes hacerlo. Hay que mover bien la pintura. Una vez abierta puede aguantar 6 meses. Para pintar los asientos vamos a utilizar pincel y rodillo. Empezamos con el pincel pintando todos los bordes y uniones. Puedes tapar los plásticos con trapos o cinta de carrocero. En nuestro caso, la cinta de carrocero no se pegaba en el plástico, y al final en los demás pintamos con cuidado sin tapar. Lo mejor es que quites todos los plásticos para no mancharlos, y que así puedas pintar toda la superficie sin que se quede un trozo del asiento debajo del plástico. Esto después se va a notar y te lo vamos a enseñar. Los asientos necesitan 2 o 3 capas de pintura dependiendo del color que utilices. Cuanto más claro, más capas de pintura. Con el rodillo pasa algo curioso, y es que se quedan burbujas. Si estas se secan, se quedará la forma y se verá bastante mal. Con el pincel no tenemos ese problema. De todas formas, tiene fácil solución. Cuando apliques la pintura, extiéndela bien. Cuando hay mucha cantidad, salen estas burbujas. Otra opción es utilizar la pistola de calor unos segundos y volver a pasar el rodillo, pero sin pintura, tal cual está. Si lo vuelves a rellenar de pintura, volverán a salir las burbujas. El calor no es obligatorio, puedes pasar el rodillo, esperar un minuto a que se seque un poco y volver a repasar la zona con el rodillo sin pintura. De esta forma extendemos la pintura y eliminamos las burbujas. Lo mejor es que empieces con el pincel en todas las uniones y extremos donde hay tela y no se puede pintar o manchar de pintura. Después, con el rodillo se quedará todo uniforme.
Si las uniones del asiento se quedan llenas de pintura, utiliza el pincel. No es recomendable que se llenen de pintura, ya que cuando te sientes, el asiento se va a estirar y se va a despegar la pintura. Aquí igual, primero pincel y después rodillo. Como puedes ver, queda algo de cuero líquido donde están las arrugas, pero es muy poco. Las arrugas se siguen notando, no se pueden tapar con el cuero líquido. Utilizando el pincel no es necesario tapar, haciéndolo con cuidado se hace bastante rápido. Si el plástico se pinta no es ningún problema, después se puede limpiar con acetona. Para los cabeceros igual, primero el pincel para las partes donde se unen con la tela y después el rodillo. Aquí puedes tener problemas, nosotros lijamos poco y cuando la pintura se va secando se separa del borde. Por eso es muy importante que lijes bien todo y no te olvides de los bordes. Para que la pintura se quede en su sitio, utiliza unos segundos la pistola de calor, después te lo enseñamos. El bolsillo del asiento también es de cuero, así que lo pintamos. Para pintar el asiento por detrás sin pintar el plástico, presionamos un poco y así podemos meter el pincel dentro. De esta manera pintamos todo el cuero sin dejar el borde sin pintar. En caso de que el plástico se pinte, se puede limpiar con acetona. Si lo haces con el pincel y con cuidado, no hay ningún problema. Después pintamos lo que falta con el rodillo. En cada mano de pintura hay que dejar secar 1 hora. Con la primera mano de pintura se va a notar el cuero líquido, porque es de color blanco, pero no es ningún problema. Con la segunda mano de pintura se queda muy bien. Nosotros hemos dado 3 manos y nos ha sobrado pintura. Después de pintar, limpia bien el rodillo y pincel para que no se seque la pintura. Cuando la pintura se seque, si alguna zona no se ha quedado bien, puedes lijar, limpiar y volver a pintar. Pero ten cuidado y sé consciente de que si lijas es posible que no se quede bien. Puede que se note la altura de la pintura y tengas que volver a lijar todo el lateral o el trozo que estés reparando, o intentar rebajar el borde con una bayeta y acetona. Lo que está claro es que se puede complicar y te puede llevar bastante tiempo. Si has lijado poco el cuero líquido, puede que la altura se note suficiente y quede bastante feo. En la parte de abajo se mejoró, pero en el lateral donde estaba el agujero no nos terminaba de convencer. El problema también está en que el trozo de cuero que hemos metido para reforzar es muy grande y se nota. Volvimos a intentar dejar la superficie más lisa, pero no nos quedaba cuero líquido, y al tener 2 manos de pintura se notaba mucho el borde, así que lo rebajamos con una bayeta y acetona. Después de un buen rato, se quedó prácticamente igual o peor de lo que estaba al principio, así que como decíamos antes, si está prácticamente bien, mejor no lo toques, a menos que quieras dejarlo perfecto. Por lo demás, el asiento está bien. Que el lateral esté algo peor no es ningún problema. Más adelante podemos volver a lijar todo ese lateral, utilizar cuero líquido y volver a pintar. Nos ha sobrado bastante pintura, que una vez abierta dura 6 meses. Barniz también nos ha sobrado. Vamos con la segunda mano de pintura. Como puedes ver, se quedan burbujas. Si utilizamos la pistola de calor mejora un poco, pero aún así hay que volver a pasar el rodillo. Lo mejor es seguir con el asiento y después repasar la zona. Cuando la pintura lleva un rato aplicada, al pasar el rodillo la pintura se queda lisa. Cuando vuelvas a pasar el rodillo para alisar, utilízalo tal cual, no lo llenes de pintura. Con la segunda mano se queda bastante bien y podría valer, ya no se ve el cuero líquido blanco. Como tenemos bastante pintura, vamos a dar una tercera mano, así tendremos realmente el color que hemos comprado. Esta es la tercera mano de pintura, recuerda mover bien la pintura antes de utilizarla.
Igual que en las manos anteriores, primero utilizamos el pincel para pintar los bordes donde no llegamos con el rodillo y donde hay que tener cuidado para no pintar la tela o plástico. Cuando pintes un trozo, utiliza la pistola de calor para que la pintura no retroceda y después repasa la zona con el pincel. Cuando lleves un rato pintando, remueve la pintura que tienes en la cubeta. Al pintar con el rodillo siguen saliendo burbujas. La solución es repartir más la pintura. Cuando hay mucha cantidad salen burbujas. También puedes esperar un rato a que se seque un poco o utilizar la pistola de calor unos segundos y después repasar la zona con el rodillo sin llenarlo de pintura. Si quieres que la pintura se seque antes, después de tener todos los asientos pintados, puedes utilizar la pistola de calor. Hazlo con cuidado, si te pasas la pintura se va a estropear. Mejor secar poco a poco, ya que pintar los asientos lleva tiempo, y al darle calor te los puedes cargar en un momento. La pintura la estamos aplicando con pincel y rodillo, pero también se puede aplicar con pistola. De esta manera sería más rápido, lo único que tendrías que tapar todos los plásticos y la tela. Para que la pintura no se dañe y no se levante con el roce, vamos a aplicar barniz. Para aplicarlo la pintura tiene que estar totalmente seca. El manual recomienda dejar secar la pintura al menos 24 horas. Al igual que la pintura, antes de utilizar el barniz, remuévelo bien para que se mezcle. Utilizar el barniz es muy rápido. Echa un poco en el aplicador y aplícalo en el asiento haciendo círculos. No te preocupes por la cantidad de barniz, nosotros hemos dado 3 manos buenas y nos ha sobrado la mitad. Con el barniz no hay tanto riesgo a manchar el plástico o la tela, si le cae un poco no se nota. Ten paciencia y aplícalo en todos los asientos y cabeceros. Recuerda aplicarlo bien en los bordes. Cuando la primera mano de barniz se ha secado, más o menos una hora, aplicamos la segunda mano. Sin el barniz la pintura puede manchar la ropa y además la pintura se levantaría muy fácil con cualquier roce, incluso asiento contra asiento como los de atrás, el barniz es muy importante. El reposabrazos, si no lo quitas, puedes tener problemas. Nosotros pintamos una parte, lo dejamos secar y pintamos la otra parte con el reposabrazos levantado. El problema es que aunque la pintura esté seca, se pega. Y además, como no queríamos hacer fuerza para que se pegase lo mínimo posible, al rato de pintarlo, el reposabrazos se cerró y estropeó la pintura. Aquí hay que volver a lijar, o si no se nota mucho, dar otra mano de pintura y listo. Si lo puedes desmontar, te vas a ahorrar tiempo y trabajo. Para aplicar el barniz puedes humedecer un poco el aplicador, pero solo humedecerlo, estrújalo bien para que quede la mínima cantidad de agua. Nosotros hemos utilizado el barniz directamente, seguramente se gaste algo más, pero nos ha sobrado la mitad aplicando 3 capas. El manual recomienda 2 manos de barniz y a los 15 días la última mano. Nosotros no vamos a esperar 15 días y no creemos que ningún taller de reparación lo haga. Lo que hacemos es dejar secar el barniz 1 o 2 días y después aplicar la última mano. Después dejamos secar 24 o 48 horas para que el barniz se seque bien. Una vez que el barniz está seco hay que hidratar los asientos. El kit trae un hidratador muy bueno, es como aceite. Para aplicarlo es igual que el barniz, con el aplicador en círculos. No tengas prisa, aplícalo en círculos durante un rato para que el cuero lo absorba. Este hidratador no se va a secar, hay que dejarlo actuar como mínimo 5 minutos, pero lo puedes dejar días. Después de 2 días el asiento sigue brillando, como dijimos, este hidratador no se seca, cuanto más tiempo lo dejes, más lo absorberá el cuero. Para terminar hay que retirar el sobrante con una bayeta de microfibra limpia y seca. Este es el resultado de la reparación de los asientos. Hemos tapado el agujero y todas las grietas.
Para montar los asientos recuerda que los de atrás primero se pone el respaldo y después el lateral. Con el hidratador que hemos aplicado, el cuero se ha quedado mucho más flexible. Si no tienes este hidratador, puedes usar Hydra. Lo aplicamos, dejamos unos segundos que lo absorba y con una bayeta de microfibra lo repartimos. El hidratador Hydra deja un buen olor y además no da brillo a los asientos. Para los plásticos nuevos también es muy recomendable. Si quieres ver cómo limpiamos los asientos que estaban negros y los hidratamos, en la descripción dejamos el tutorial. Este es el resultado de los asientos, parecen nuevos. Es cierto que se podrían haber quedado mejor, pero para conforme estaban se han quedado muy bien. Por 160 € hemos reparado unos asientos con agujeros y con muchas rajas. Esta reparación, según el producto, aguanta como mínimo 5 años con un uso intensivo. Así que si utilizas el coche todos los días y a todas horas, aguantarán bien como mínimo 5 años. Con un uso normal aguantarán muchos más años. Cuanto más los cuides e hidrates, más tiempo te aguantarán. Ahora vamos con los consejos y errores y problemas que te puedes encontrar. Para las uniones lo mejor es dar pintura y secar un poco con la pistola de calor. Si no lo haces es posible que se quede una capa de pintura y cuando te sientes, al estirarse el asiento la pintura se despegue. Esto no es grave, aquí lijaremos un poco, limpiaremos y con un poco de pintura y barniz solucionado. Quita todos los plásticos que puedas. Nosotros regulamos el asiento para que la parte de atrás se separe y así poder pintar más fácil. El problema es que al regular el asiento ha salido una parte que no está pintada porque estaba debajo del plástico. Esto tampoco es grave, se ve poco y al igual que antes, lijando un poco, limpiando y con pintura y barniz se soluciona. La recomendación es que quites todos los plásticos que puedas. El reposabrazos del asiento trasero es un problema. Este roza con el asiento en bastantes sitios y aunque la pintura esté seca, si lo dejas en contacto se sigue pegando. Lo mejor es que saques el reposabrazos y lo pintes fuera. Esto te quitará problemas y al final todo será más fácil y rápido. Otra opción sería pintar una parte, barnizarla y después pintar la otra parte y barnizarla, pero te tardará más tiempo, así que si puedes, saca el reposabrazos. Un consejo, empieza a pintar o barnizar en la parte más alta y más lejana, en este caso el respaldo. Si empiezas a pintar el asiento por abajo, cuando te acerques a pintar el respaldo puede que toques el asiento con la ropa, y además de mancharte tendrás que volver a repasar esa zona. Reparar todos los asientos lleva tiempo. Si quieres hacer una reparación rápida, te recomendamos que no pierdas tiempo. Si empiezas a lijar un asiento y estás 1 hora con él, cuando vayas a lijar los otros, lo vas a hacer en 5 minutos, porque ya no vas a tener ganas. Así que hazlo bien, pero no te pases. Lo mismo con la pintura. Si vas al milímetro para no manchar, la primera mano va a estar muy bien, pero cuando tengas que dar la segunda y tercera, te vas a aburrir y le vas a dar tan rápido que de nada te va a servir que con la primera mano no hayas manchado ningún plástico. La recomendación es que hagas las cosas bien, pero no te tires la vida en cada fase. Y por supuesto, si algo ha quedado aceptable, déjalo tal cual. Si lo tocas después de pintar, te puede llevar un buen rato arreglarlo, con la posibilidad de que quede peor. Esto ya depende de cada uno. Si no tienes prisa para reparar los asientos y no necesitas el coche, hazlo tranquilamente y déjalos perfectos. Para reparar una raja de cuero, simplemente aplica un poco de pegamento cicatrizante para unir las dos partes. Después un poco de cuero líquido para alisar y pintar. En cuanto a la reparación del agujero, si no quieres que se note, pon un trozo de cuero pequeño, lo suficiente para tapar el agujero y que se pueda pegar al cuero del asiento, con 1 centímetro a cada lado es suficiente. Y por último, si no te gusta cómo ha quedado algún trozo, no te preocupes, a nosotros nos hubiera gustado que el lateral del conductor, el que tenía el agujero, se quedase mejor, pero esto no es ningún problema. La pintura después de abrirla aguanta 6 meses y tenemos de sobra, barniz también tenemos. Así que si con el tiempo no nos convence, cualquier día podemos lijar ese lateral por completo, aplicar cuero líquido y volver a pintar y barnizar. Si quieres comprar el kit de reparación de los asientos, los enlaces están en la descripción. También dejamos más tutoriales. Si te ha gustado el tutorial y quieres ver más, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo.